Hola chicos, buenas tardes. Bueno, recuerden que esta clase va a estar grabada, ¿sí? Vamos a terminar el día de hoy con el tema de expresiones algebraicas. Ya les comparto pantalla. A ver, aquí, compartir. Bien, bueno, ayer vimos hasta división de polinomios, ¿sí? Vimos la regla de Ruffini. Hoy vamos a terminar de ver los teoremas importantes y haremos algunos ejercicios al final de la clase. Bueno, empecemos con el teorema del resto. ¿Qué nos dice el teorema del resto? Al dividir un polinomio p de x en otro polinomio, ¿sí? Que va a ser el divisor x menos b, el resto de la división es el valor numérico del polinomio, ¿sí? Particularizado para el valor x igual a b. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Nos dice que el resto es igual al polinomio cuando x es igual a b. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo, ¿sí? El primer ejercicio nos dice calcular el resto en la división de el polinomio p de x igual a menos x al cuadrado más 2x menos 1. Y el polinomio divisor va a ser q de x igual a x menos raíz de 2. Luego nos dice determinar si las siguientes divisiones son exactas. Bueno, ese es otro ejercicio. ¿Qué significa que una división sea exacta? Que el resto de la división es igual a 0, ¿sí? Y por último, calcular el valor k para que el polinomio p de x sea divisible por q. Bueno, vamos a ver. Aplicando el teorema del resto, ¿sí? Para calcular el resto del primer ejercicio, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tomamos el valor, ¿sí? Que representa el valor b, ¿sí? Que en el polinomio q de x sería igual a ¿qué? A raíz de 2, ¿sí? Y lo reemplazamos en x, en la variable x del polinomio p de x. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio. El resto va a ser igual a ¿qué? Al polinomio, ¿sí? Con el valor raíz de 2, en donde va la variable x, ¿sí? Entonces, donde tenemos la variable x, vamos a reemplazar raíz de 2. Una vez que reemplazamos los valores, elevamos al cuadrado, multiplicamos, sumamos y restamos, el valor total que nos queda es igual a 2 por raíz de 2 menos 3. Bueno, ese valor es el valor del resto, ¿sí? Entonces, también podemos, si queremos verificar haciendo la división, podemos hacer la división, ¿sí? Como la hacemos o como aplicamos la regla de Ruffini, por ejemplo, para dividir este polinomio de segundo grado en el polinomio divisor que es de primer grado, ¿sí? Obtenemos el resto, ¿sí? Y comparamos con el resultado que nos dio. Entonces, cuando tenemos el divisor de grado 1, podemos aplicar el teorema del resto, ¿sí? Pero es únicamente para encontrar el valor del resto de la división, no para encontrar el cociente. Si ustedes quieren encontrar el cociente, tienen que realizar la división como la hacen generalmente, ¿sí? Bueno, en el ejercicio 2 nos dice de que determinemos si las divisiones son exactas. Aquí pueden ver que para que una división sea exacta, el resto tiene que ser igual a 0. Entonces, el teorema del resto también lo podemos aplicar cuando queremos determinar si la división es exacta o no, ¿sí? Sin necesidad de realizar la división completa, encontramos el valor del resto y con eso vemos si es exacta o no. En el tercer ejemplo nos dice calcular el valor k para que el polinomio p de x sea divisible por q de x, ¿sí? Entonces, para que un polinomio sea divisible en otro, el resto de la división tiene que ser igual a 0. Entonces, debemos encontrar el valor de ¿qué? Tenemos que encontrar el valor de k, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
primero que nada, tendríamos que reemplazar el valor b, ¿sí? Esto, x menos b, el valor de b del polinomio q de x, ¿sí? Los reemplazamos en el polinomio para encontrar el resto. Y así vemos si es exacto o no. Y después vamos a encontrar el valor de k. Entonces tendríamos que reemplazar el valor menos b. En este caso viene a ser menos 1, ¿sí? Menos con menos se hace positivo y me queda aquí q de x igual a x más 1. Entonces b es igual a menos 1. Lo vamos a reemplazar en el polinomio, ¿sí? Y aquí tenemos, el resto es igual al valor del polinomio cuando x es igual a menos 1, ¿sí? Como pueden ver, se sigue manteniendo aquí la constante o el coeficiente k, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0. Una vez que reemplazamos el valor de x, ¿sí? Nos va a quedar una ecuación en función del coeficiente k, de la variable que también tenemos que encontrar. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, k por menos 1 al cubo, ¿sí? Si la base es negativa y está elevado a un exponente impar, sabemos que el resultado también va a ser negativo, ¿sí? En este caso sería menos 1 al cubo igual a menos 1, ¿sí? Por k, como tenemos aquí abajo, más 2 por menos 1 al cuadrado, base negativa, exponente par, el resultado es positivo, ¿sí? Nos quedaría 1 por 2, ¿sí? Y luego menos 1 que se sigue manteniendo igual. Por lo tanto, el valor de k, ¿a qué es igual? Despejando k de aquí, ¿cómo hacemos? Nos quedaría menos k más 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1, ¿sí? 1 positivo. Pasamos el 1 positivo al otro miembro restando. Nos quedaría menos k es igual a menos 1. Y luego el signo menos de k, ¿sí? Como resultado nos queda que el valor de la constante o el valor del coeficiente es igual a 1, ¿sí? Como ven, no realizamos ninguna división, únicamente aplicamos el teorema del resto. Bueno, vamos a ver otro teorema, teorema del factor. Nos dice sea un polinomio p de x, ¿sí? Un polinomio de grado n y b una constante. Se dice que b es un cero de p de x si, solo si, significa este símbolo de aquí, x menos b, ¿sí? Recuerden que x menos b es el divisor, es un factor de p de x, ¿sí? Esto es equivalente a afirmar que b es un cero de p de x si, solo si, p de x es divisible por x menos b. Observación. Si x menos b es un factor de p de x, entonces existe un polinomio c de x que viene a ser el cociente de la división, tal que p de x es igual a x menos b por c de x, ¿sí? Eso significa, y como ustedes pueden ver aquí, en esta expresión, ¿sí? Si x menos b es un factor de p de x, ¿sí? El resto es igual a 0. Entonces, veamos un ejemplo para comprenderlo mejor, ¿sí? Si el resto no, si x menos b no fuera un factor de p de x, nos quedaría aquí en la expresión al final, la suma se agregaría el resto, ¿sí? La expresión del resto, que puede ser una ecuación, ¿sí? O bien puede ser un valor numérico. Veamos el ejemplo. Como la raíz de 2 es 0 de p de x, ¿qué significa que sea 0? Ya vimos este concepto, pero hagamos un repaso, ¿sí? Que sea 0 significa de que reemplazando este valor, ¿sí? En la variable x del polinomio, el valor numérico del polinomio se hace 0. Viene a ser como una raíz, ¿sí? Entonces, como raíz de 2 es 0, significa de que si yo reemplazo raíz de 2 en p de x me va a dar el resultado 0. Entonces, ¿sí? P de x igual a 2 por x al cuadrado menos 4 es divisible por este factor, x menos raíz de 2, ¿sí?
Entonces, ya sabiendo que un determinado valor es 0 de otro, podemos decir, ¿sí?, que este polinomio va a ser divisible en el factor x menos raíz de 2. Bueno, entonces aplicando regla de Ruffini, ¿sí?, ¿qué es lo que haríamos? A ver, veamos. Habíamos dicho de que para aplicar la regla de Ruffini tenemos que tomar el valor este b, ¿sí?, escribirlo aquí en la intersección, ¿sí?, pero con el signo contrario. Si aquí tenemos menos raíz de 2, por lo tanto aquí lo vamos a poner con signo positivo, ¿sí? Luego completamos el polinomio con los monomios faltantes. En este caso tenemos 2x al cuadrado, tenemos un monomio de grado 2, luego tenemos menos 4, ¿sí?, sería el monomio de grado 0. Me falta el monomio de grado 1, entonces lo vamos a completar con un 0. 0 por x a la 1. Tomamos los coeficientes de cada uno de los monomios, ¿sí?, los coeficientes que acompañan a la variable. Ahora, ¿sí?, tomamos el primer coeficiente, ¿sí?, y bajamos, ¿sí? Volvemos a copiar el mismo coeficiente y una vez que ya lo hemos bajado el coeficiente, lo multiplicamos por el valor b, ¿sí? Vamos a tener 2 por raíz de 2, ¿sí?, lo vamos escribiendo aquí. Ahora vamos a sumar, ¿sí?, vamos a sumar los valores de la columna. 0 más 2 por raíz de 2, nos queda el mismo valor. Y ahora volvemos a multiplicar 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Recuerden que aquí se van a simplificar las raíces, ¿sí? El exponente, si lo escribimos en forma exponencial, nos quedaría 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio. Sumamos los exponentes cuando las bases son iguales y se hace igual a 1 el exponente. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, 2 por 2, 4. Sumamos los valores de la última columna, ¿sí?, menos 4 con 4 se hace 0. Y este es el valor del resto, ¿sí? Eso significa, ¿qué cosa? Que la raíz de 2 es un 0 de p de x, ¿sí? Esto es el teorema del factor. Bueno, y ahora lo vamos a escribir, ¿sí? Entonces, el polinomio p de x, ¿sí?, factorizado va a ser igual a ¿qué? A x menos b, ¿sí?, que es el polinomio divisor, viene a ser q, por lo que viene a ser el cociente, ¿sí? Habíamos dicho de que estos coeficientes que tenemos aquí abajo, ¿sí?, 2 y 2 por raíz de 2, son los coeficientes del polinomio del cociente, que van a tener un grado menos que el polinomio del dividendo, ¿sí? El polinomio del dividendo es de segundo grado y por lo tanto el de cociente va a ser un grado menos, o sea, va a ser de primer grado. Por lo tanto, el primer coeficiente va a acompañar a la variable elevado al exponente 1, ¿sí? 2 por x más 2 por raíz de 2, ¿sí?, por x a la 0. Como x a la 0 es igual a 1, nos quedaría únicamente el término independiente, ¿sí?, 2 por raíz de 2. Y el resto, que es 0, no lo agregamos. Entonces, cuando podemos factorizar este polinomio, ¿sí?, y aplicamos Ruffini, vemos que el resto es 0, decimos que este valor b, ¿sí?, es un 0 de este polinomio. Bien, vamos a continuar con los otros teoremas. Luego tenemos el teorema fundamental del álgebra, que nos dice, todo polinomio expresado de esta forma, ¿sí?, vean que n, recuerden, mejor dicho, de que n pertenece a los enteros, ¿sí?, a los enteros positivos, ¿sí?, son infinitos los valores que puede tomar n. Y vamos a ver que está multiplicado el coeficiente por x a la n, ¿sí? Bien, donde n,
¿sí? Es un valor que va desde el 0 hasta el número n. Bueno, veamos. Nos dice de que todo polinomio expresado de esta forma, de grado n, tiene al menos un cero complejo, ¿sí? Ese es el teorema. Siempre vamos a encontrar al menos un cero complejo. Y veamos el último teorema, ¿sí? Del cual tenemos los ejemplos. Nos dice teorema sobre el número cero. Todo polinomio expresado, ¿sí?, de esta forma, igual a la forma de arriba, de grado n, tiene al menos n ceros complejos. N ceros complejos x1, x2, x3 hasta x a la n. ¿Sí? Al menos n ceros complejos. ¿Qué significa? Que si el polinomio, por ejemplo, es de grado 3, vamos a tener al menos 3 ceros complejos. ¿Sí? Si es de grado 2, o sea, n es igual a 2, vamos a tener al menos 2 ceros complejos. Entonces, podemos escribir este polinomio si lo factorizamos, ¿sí? Lo podemos escribir de la siguiente forma. P de x, o sea, el polinomio p en función de la variable x, es igual a ¿qué? A a por n. A por n es el coeficiente principal, ¿sí? Es el que acompaña a la variable en el monomio de mayor grado. A por n, a n por, y lo factorizamos, ¿sí? Por x menos x1. Vamos a tener el primer cero complejo. Por x menos x2, el segundo cero complejo. Por x menos x3. Y así, hasta x menos xn, donde xn me representa el último cero complejo, ¿sí? Como el polinomio escrito de la forma anterior es de grado n, por lo tanto, aquí vamos a tener hasta, bueno, distintos factores hasta que x hasta que tengamos xn, ¿sí? O sea, hasta que tengamos n cero complejos. A ver, como para que se comprenda mejor, veamos un ejemplo. Vamos a tomar el polinomio anterior, ¿sí? P de x igual a ¿qué? A 2 por x al cuadrado menos 4. Habíamos dicho que lo factorizamos, ¿sí? Sacamos factor común 2. Bueno, primero que nada, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos el valor del polinomio divisor, x menos b, por el valor del polinomio que es el cociente, ¿sí? Más el resto era 0 porque nos daba una división exacta. Una vez que tenemos expresado de esta forma, p de x igual a q por c, saca un factor común 2, ¿sí? Cuando saca un factor común 2 nos quedaría esto, p de x igual a 2, ¿sí? ¿De qué? De x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale este 2? De aquí, del segundo factor. El primer factor queda como está, x menos raíz de 2. Ese ya no se puede factorizar más. Entonces, factorizamos en el segundo, ¿sí? Tenemos el 2, que es común para ambos términos. Ese 2 lo podemos sacar multiplicando fuera del paréntesis, ¿sí? Y nos quedaría, ¿qué cosa? Dentro, x más raíz de 2, ¿sí? Entonces, esta es nuestra expresión, ¿sí? Factorizada del polinomio p de x. ¿Y qué observamos aquí? Este numerito 2, ¿sí? Después que hemos factorizado el cociente, este numerito 2 es igual al coeficiente, ¿sí?, principal, que viene a ser el coeficiente del monomio de mayor grado, ¿sí? Y luego vamos a tener los factores, ¿sí?, las raíces. X menos, ¿qué nos quedaría? Raíz de 2, ¿sí? Aquí vamos a tener el primer cero del polinomio, por x más raíz de 2, ¿sí? Vamos a tener aquí el segundo cero del polinomio. Pero el segundo cero, recuerden que es negativo, ¿sí? Sería menos raíz de 2.
Siempre se escribe de esta forma, x menos x menos x1, x menos x2. Por lo tanto, si aquí tenemos positivo, significa que el 0, ¿sí? En este caso sería x2, ¿sí? Va a ser negativo, menos raíz de 2. Con el menos de aquí, nos queda el signo positivo más. Como pueden ver, el polinomio es de grado 2, significa de que n es igual a 2 y por lo tanto vamos a tener dos ceros, ¿sí? Bueno, aquí justo está expresado, este polinomio tiene dos ceros, raíz de 2 y menos raíz de 2. Bueno, vamos a ver la extensión de la regla de Ruffini. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una división del tipo p de x sobre una expresión, ¿sí? A por x más b. Esta expresión de abajo del denominador, recuerden de que para que la fracción exista, ¿sí? Esta expresión tiene que ser distinta de 0, ¿sí? Al dividir p de x en el binomio, ¿sí? Binomio, ¿por qué? Porque tiene dos monomios, ¿sí? Se tendrá un cociente c de x, polinomio de un grado menor que p de x y un resto r. Sabemos que se debe cumplir que p de x es igual a x más b por c de x más r. Bueno, esta expresión, ¿sí? Tiene la misma forma de la que veníamos viendo anteriormente, ¿sí? Vamos a escribir aquí para que una comparación. Vamos a poner que equivale, para que los recuerden, ¿sí? Equivale a la expresión, veamos, p de x igual a ¿qué? Al polinomio del divisor, q de x, por el polinomio del cociente, c de x, más el resto, ¿sí? Entonces, a por x más b es un binomio que me representa el polinomio del divisor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a factorizar este polinomio, q de x. Sacamos factor común a del binomio, ¿sí? Para poder despejar esta variable x, ¿sí? Para que nos quede solita, sin ningún coeficiente que la acompañe. Únicamente el coeficiente va a ser 1, ¿sí? Entonces, sacamos a como factor común de este binomio, ¿sí? Nos quedaría x más b sobre a. Ustedes dirán, ¿por qué b sobre a? Y bueno, si nosotros multiplicamos a con esta fracción, se cancelan las a y obtenemos b, ¿sí? Como tenemos al principio, por c de x más r, lo cual es equivalente a esta expresión, ¿sí? Bueno, aquí lo que hacemos es acomodarlo un poquito, pasamos esta a que está adelante del paréntesis, está multiplicando, la pasamos multiplicando al polinomio del cociente, ¿sí? Nos dice, esto indica que si aplicamos la regla de Ruffini, dividiendo p de x, el polinomio, en x más b sobre a, obtendremos un cociente a por c de x, ¿sí? Que será múltiplo del cociente que buscamos. Para encontrar a c de x tendremos que dividir el resultado encontrado por el valor a, mientras que el resto es lo mismo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, extensión del teorema del resto. Bien, ¿qué nos dice? El resto de la división de p de x en el binomio, ¿sí? A por x más b,
es igual. Esto, a ver, el ejemplo este involucra lo que viene a ser el teorema de la extensión del teorema del resto y la extensión de la regla de Ruffini, ¿sí? Estamos dividiendo el polinomio p de x en el binomio a de x más b, ¿sí? Y el teorema del resto únicamente nos dice que el resto de esta división va a ser igual a ¿qué? Al valor del polinomio que se obtiene al reemplazar en x menos b sobre a, ¿sí? Bueno, a ver, veamos el ejemplo. Efectuar las siguientes divisiones. Las primeras, tenemos arriba en el numerador un polinomio, 2 por x a la cuarta más x al cuadrado menos 1. Y en el denominador tenemos el binomio, ¿sí? 2x menos 1. Como ven, tiene la misma forma que a por x más b. Vamos a considerar la división de 2x a la cuarta más x al cuadrado menos 1 en, ¿sí? X menos 1 medio, ¿sí? ¿Por qué x menos 1 medio? Habíamos dicho que íbamos a factorizar, ¿sí? Lo que viene a ser a x más b. Si sacamos factor común 2 fuera de estos paréntesis, ¿sí? Nos va a quedar 2 por x menos 1 medio. Entonces, ahora sí vamos a dividir, ¿sí? Este polinomio en este paréntesis. ¿Qué es lo que hacemos? Primero que nada, recuerden que hay que completar el polinomio del dividendo, ¿sí? Es de grado 4, ¿sí? Tenemos que completar con los términos faltantes. Nos faltaría el monomio de grado 3 y el monomio de grado 1, ¿sí? Aquí tenemos. Copiamos los coeficientes que acompañan a la variable en cada monomio, ¿sí? Nos quedaría 2. Luego tenemos el polinomio de grado 3, 0, más 1, ¿sí? 1 estaría acompañando a x al cuadrado, más 0 de x a la 1 y menos 1 el término independiente. Bueno, bajamos el primer coeficiente, ¿sí? Y ahora multiplicamos. Hemos copiado el valor de b de este binomio, ¿sí? En el cual vamos a dividir el polinomio. Recuerden de que b en este caso es un medio, ¿sí? Copiamos el valor de b, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Veamos ahora. Bajamos el valor 2 y multiplicamos, ¿sí? 2 por un medio me queda 1, ¿sí? Ahora sumamos de nuevo. Nos queda 0 más 1, 1. Ahora volvemos, ¿sí? Volvemos a multiplicar. 1 por un medio me queda un medio. Luego, ¿qué vamos a hacer? Sumamos 1 más un medio, me quedan 3 medios, ¿sí? Recuerden de que aquí si tenemos el signo menos, menos un medio, cuando lo escribimos aquí como un medio, tiene que estar con el signo contrario, o sea, positivo, ¿sí? Si esto hubiera sido más, aquí vamos a escribir con un menos, ¿sí? Bueno, sumamos 1 más un medio, 3 medios, volvemos a multiplicar por un medio y así vamos siguiendo la regla, ¿sí? En cada columna y llegamos al valor final, menos 5 octavos. Este viene a ser el resto de nuestra división. ¿Cómo lo vamos a escribir? Nos quedaría, entonces el cociente buscado es el obtenido, ¿sí? Que esto que está aquí es el cociente que se obtiene de aplicar las reglas de Ruffini. Recuerden de que el polinomio del cociente tiene un grado menor al polinomio del dividendo, ¿sí? Por lo tanto, estos coeficientes me van a acompañar a las variables del cociente. En el primer monomio nos va a quedar 2 por x al cubo, un grado menos al del polinomio del dividendo. Luego vamos a tener 1 por x al cuadrado más 3 medios por x y más 3 cuartos, que va a ser el término independiente. Y el último valor, menos 5 octavos, es el resto. Entonces, el cociente buscado es el obtenido, ¿sí?
2 por x al cubo más x al cuadrado más 3 medios de x más 3 cuartos, dividido en 2. Esto es, veamos, aquí está escrito el cociente, ¿sí? Si nosotros lo dividimos en 2 a esto, vamos a despejar la variable que acompaña al coeficiente, perdón, vamos a despejar ¿qué cosa? La variable, ¿sí? Del monomio de mayor grado. Entonces dividimos el polinomio en 2, ¿sí? Y el resto sigue siendo el mismo, menos 5 octavos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a escribir, ¿sí? El polinomio, como nos dice la extensión de la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar expresado el polinomio de esta forma. P de x igual a x más b sobre a por c de x más r. Bien, tenemos P de x aquí. A ver, lo voy a escribir. Igual, ¿sí? Esto que tenemos aquí viene a ser el cociente, c. C de x por 2x menos 1. 2x menos 1 es este binomio, a por x más b, ¿sí? A por x más b más el resto, que es menos 5 octavos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos queda de esta forma? ¿Sí? Recuerden que habíamos factorizado el cociente, ¿sí? Habíamos dividido el cociente en 2, ¿sí? Si nosotros dividimos todo esto en 2, ¿sí? Nos va a quedar libre el primer término, ¿sí? La variable del primer monomio, del monomio de mayor grado. Pero recuerden de que nosotros estábamos dividiendo este polinomio en ¿qué cosa? En el monomio, ¿sí? Factorizado. Habíamos sacado el 2, ¿sí? Y nos había quedado este, lo que viene a ser este binomio, x menos un medio, ¿sí? Donde 1 es b y donde 2 es a, ¿sí? Bueno, cuando nosotros sacamos un factor común, ¿sí? El numerito 2, nos va a quedar este polinomio sobre esto y a su vez sobre el 2, ¿sí? Ese es el 2 que se va a cancelar, ¿sí? Con el 2 por el que estamos dividiendo aquí, c, y por eso nos quedaría de esta forma la expresión. Bueno, vamos a continuar. A ver, veamos este ejemplo. En el punto B sería lo mismo. Nos pide efectuar las divisiones. Tenemos que aplicar los mismos teoremas. Entonces, vamos a tener el polinomio del numerador sobre este binomio, ¿sí? 3x más 9. Vamos a factorizar. Vamos a sacar factor común 3 en el denominador. Nos quedaría x al cubo más 27 arriba, dividido en ¿qué? En x más 3, ¿sí? Todavía nos queda lo que viene a ser 3, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden de que aquí vamos a tener menos b, ¿sí?
Por lo tanto, cuando aplicamos la regla de Ruffini, pasamos b con el signo contrario, ¿sí? Si aquí tenemos más 3, acá vamos a tener menos 3. Vamos a completar ahora el polinomio del numerador. Es de grado 3 y nos faltan todavía dos monomios, el término cuadrático y el término lineal. Entonces los completamos, ¿sí? Y lo ordenamos en forma decreciente. Luego de eso, aplicamos la regla de Ruffini, bajamos el 1, multiplicamos por menos 3, nos queda menos 3. Sumamos los valores de la segunda columna, ¿sí? Obtenemos menos 3 y volvemos a multiplicar por menos 3. Menos con menos se hace más, 3 por 3, 9. Sumamos los valores de la tercera columna y nos queda 9. Y por último multiplicamos con menos 3, nos da menos 27. 27 con menos 27 es 0, ¿sí? Entonces la división es exacta. Tenemos el resto igual a 0. Bien, ¿qué hacemos ahora? Estos coeficientes que tenemos acá son los del polinomio del cociente, ¿sí? Entonces vamos a escribir el cociente con un grado menor. Si nosotros teníamos el dividendo de grado 3, el cociente va a ser de grado 2, ¿sí? Nos va a quedar 1 por x al cuadrado menos 3 por x más 9, ¿sí? Si lo dividimos en 3, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría, ¿por qué lo dividimos en 3 a esto? Recuerden que habíamos sacado el factor común aquí 3, ¿sí? Del monomio. Entonces nos va a quedar el cociente como c de x es igual a 1/3 de x al cuadrado menos x más 3, ¿sí? Y el resto 0. Ahora lo vamos a escribir, ¿sí? Y nos quedaría x al cubo más 27, que es el polinomio del numerador, igual al polinomio del cociente, ¿sí? Este que está aquí, que acabamos de encontrar, por 3x más 9, ¿sí? Que viene a ser, ¿qué cosa? El binomio ax más b, ¿sí? Y sería más el resto, pero como el resto es 0, no lo escribimos. Y este viene a ser el resultado, ¿sí? Si nosotros queremos verificar que esta división está bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar los dos factores del segundo miembro, ¿sí? Tenemos que aplicar propiedad distributiva. Vamos a distribuir cada uno de los términos, ¿sí? Del primer factor en los términos del segundo factor, ¿sí? Una vez que multiplicamos todo, sumamos, agrupamos los términos semejantes, hacemos la suma y nos tiene que dar igual a este resultado del polinomio, x al cubo más 27. Si nos da igual es porque la división está bien, es correcta, ¿sí? Eso lo haríamos para verificar. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos ejercicios de suma, de resta, el producto y división de los monomios y de polinomios, ¿sí? Y al final tenemos algunos ejercicios para aplicar la regla de Ruffini. Vamos a hacer algunos de estos ejercicios en un Paint, ¿sí? Por ejemplo, bueno, a ver, veamos este ejercicio, el B. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben sumar fracciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se suman las fracciones. Vamos a hacer un repaso. Ya lo copiamos en un Paint. Un minutito, sí que está un poco lenta la máquina. Aquí. Herramientas recortes.
Bueno, les voy a compartir pantalla del Paint, ¿sí? Vamos a recortar el ejercicio. A ver. Bueno, a ver, veamos. Esto que está aquí lo vamos a sacar, ¿sí? No les compartí la pantalla, perdón. Bien, veamos. ¿Qué vamos a hacer? Como pueden ver, tenemos una suma de monomios que tienen el mismo grado, ¿sí? Entonces podemos sacar factor común x al cuadrado, ¿sí? De cada uno de los términos. X al cuadrado por. Entre paréntesis vamos a poner los factores, ¿sí? Vamos a tener un medio del primer monomio menos un tercio del segundo monomio y más un sexto. Igual. Esto que está aquí es un signo por. Vamos a escribir bien para que no se confundan. Bueno, ahora sí vamos a sumar las fracciones. ¿Cómo hacemos? Encontramos el denominador común, ¿sí? En este caso sería 6. Bien, veamos. Vamos a dividir este denominador en el denominador de cada una de las fracciones. Esto en esto, ¿sí? En cada uno. 6 dividido en 2, 3. Luego lo multiplico con el numerador, ¿sí? Por 1 me queda 3. Ponemos el signo menos, que sigue. 6 dividido en 3 de 2, por 1, 2, más 6 dividido en 6 de 1, por 1, 1. Bien, sigamos. Vamos a sumar los valores del numerador. 3 menos 2 más 1. Nos quedaría 3 más 1, 4, menos 2, 2. 2 sextos, ¿sí? No nos olvidemos de escribir las x al cuadrado que está multiplicando al paréntesis por x al cuadrado, ¿sí? Y esto lo puedo simplificar, ¿sí? Saco la mitad de cada del numerador y del denominador y me quedaría como igual a un tercio por x al cuadrado, ¿sí? Bien, veamos otro ejercicio. Vamos a tomar un ejercicio de cada punto. A ver, del punto 2. Ya les copio el ejercicio. Por ejemplo, este, el número 4. Copiar.
Perdón, estaba enviando unos mensajes de la facultad, ¿sí? Bueno, a ver, veamos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos a agrandar esto. Tenemos que realizar el producto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Este factor que está aquí lo vamos a distribuir en cada uno de los términos, ¿sí? Del segundo factor. Y nos quedaría, a ver, 4x al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Menos 4x al cuadrado por 3x menos 4x al cuadrado por 5. Igual, 4, sí, vamos a empezar a reducir cada uno de los términos. Tenemos en el primer monomio la base de las potencias, ¿sí? De estos dos factores que están aquí son iguales, o sea, la variable es la misma, ¿sí? ¿Qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. 2 más 2, 4. Menos. Ahora, nos quedaría 4 por 3, ¿sí? 4 por 3, 12, por la base la misma, sumamos los exponentes. 2 más 1, 3. Queda por x al cubo. Menos 4 por 5, 20, ¿sí? Por x al cuadrado. No tenemos ya con qué sumar, nos quedaría ahí. Y como pueden ver, en este caso, el polinomio está ordenado, ¿sí? De forma decreciente. No está completo, nos falta el término lineal y el término independiente, ¿sí? Pero por lo menos está ordenado. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Esto lo voy a ir borrando. Veamos, por ejemplo, dentro de la diapositiva número 13 tenemos el ejercicio número 3. Nos da tres polinomios, m, n y k, ¿sí? Y nos dice que calculemos, por ejemplo, para el punto B, que es el más corto, m de x menos 2 por n de x, ¿sí? Tomemos el ejemplo. A ver, copiamos, damos. Estos son los valores de los polinomios. Bien. Bueno, vamos a resolver. Bien, ahora sí. Vamos a resolver esto. Igual. Tenemos el polinomio m de x, ¿sí? No está multiplicado con nada, así que se mantiene igual. 3x al cuadrado menos 5x menos 3. Menos, ¿y qué tenemos? 2 por el polinomio n. O sea que a todo este polinomio lo vamos a multiplicar por 2. 2 por, y entre paréntesis escribimos el polinomio n. 1/2 de x al cuadrado más 3/4 de x más 1. ¿Sí? Igual. ¿Qué vamos a hacer primero? Como ven, en esta primera parte del polinomio m no tenemos nada con qué agrupar, o sea, no tenemos términos semejantes, ¿sí?
así que los seguimos manteniendo iguales. Menos x, 5x menos 3. Y ahora sí, vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿sí?, del menos 2, ¿sí?, con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Nos quedaría menos 2 por 1/2 de x al cuadrado. Menos, de nuevo, menos por más, menos 2 por 3 sobre 4x. Otra vez, menos con más, menos, 2 por 1, 2. Ahora sí, podríamos simplificar aquí. El 2 con el 2 nos queda 1, ¿sí? 2 con 4 nos va a quedar 1 aquí arriba y 2 aquí. Y veamos cómo nos quedarían los términos. 3x al cuadrado, ya que está, vamos a ir agrupando los términos semejantes, ¿sí? 3x al cuadrado lo podemos agrupar con esto, x al cuadrado, ¿sí? 1 por x al cuadrado, recuerden que tiene un signo menos adelante, x al cuadrado. Vamos con los términos lineales. Menos 5x. Y ahora, el término lineal que tenemos de esta parte a la derecha es menos 3/2 de x. Y luego nos queda menos 3 y menos 2. ¿Sí? Igual. Agrupamos entonces los términos semejantes, ¿sí? 3x al cuadrado con x al cuadrado nos queda 2x al cuadrado. ¿Sí? Restamos 3 menos 1, 2. ¿Cuáles son los otros términos semejantes? Menos 5x menos 3/2 de x. ¿Sí? Menos con menos me sigue quedando signo negativo. ¿Y qué tendríamos? Tenemos que sumar tenemos una suma de una fracción con un número entero, 5 con 3/2, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer aquí al costado con otro color. Veamos, 5 menos 3/2 igual. Sacamos de común, en este caso sería el 2, y tenemos 2 en 1, que viene a ser el denominador de 5, es 2 por menos 5, menos 10. Luego, menos el signo que sigue, ¿sí? 2 dividido en 2 de 1 por 3, 3. Esto es igual a que sumo en el numerador, nos queda menos 13 sobre 2. Bien, entonces, menos 13 sobre 2, x. Y ahora, los otros términos que faltan son menos 3 y menos 2, los términos semejantes. Menos 3 menos 2, menos 5. Bien, entonces el resultado del ejercicio B es este. Ya no podemos seguir reduciendo, ¿sí? Ya tenemos un monomio de cada grado, de segundo grado, de grado 1, el término lineal, y el término independiente, que es de grado 0, ¿sí? Bueno, veamos otro ejercicio. En el punto 4 nos dice calcule el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el C. Vamos a borrar esto. Calcule el valor numérico de la siguiente expresión. ¿Qué significa? Que vamos a reemplazar estos valores de las variables. En este caso tenemos dos variables, x y z. Vamos a reemplazar estos valores en la expresión, ¿sí? Esta, menos 5 por x al cuadrado por z.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Le pongamos un nombre a la expresión, por ejemplo, m, ¿sí? M, ¿sí? ¿De qué sería? De x y de z, que tenemos dos variables, ¿sí? Es igual a menos 5 de x al cuadrado por z. Si reemplazo los valores de las variables, nos va a quedar menos 5 por x al cuadrado, sería menos 2, y el menos 2 está al cuadrado, por z, que es menos 1. ¿Sí? Igual a qué. Bueno, vamos a tener menos 5 por menos 1, menos con menos se hace más. ¿Sí? 5 por 1, 5. Queda 5 positivo. Por menos 2 al cuadrado, tenemos la base negativa, el exponente par, el resultado es positivo. Nos quedaría más 4. 5 por 4. Y esto va a ser igual a, ¿qué? 5 por 4 es igual a 20. Entonces, el valor numérico de este polinomio, ¿sí? De xz es igual a 20. Bien, veamos otro ejercicio. A ver, indique el coeficiente y el grado de los siguientes monomios en el punto 5, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar el ejercicio C. Borramos esto. Bien, nos dice 16x al cuadrado por y por z al cuadrado. ¿A qué es igual? Nos dice de que indiquemos, perdón, el grado, ¿sí? Y el coeficiente de los monomios. Bueno, el coeficiente es 16, ¿sí? Es el único número que está multiplicando a las variables, ¿sí? Este es el coeficiente principal sería, ¿sí? Bien. Y ahora, el grado, ¿a qué va a ser igual? Vamos a poner aquí el grado, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los exponentes de todas las variables involucradas en este monomio, ¿sí? Tenemos 2, tenemos 1 para y 2 para z. 2 más 1 más 2 nos queda 5. Entonces, este monomio es de grado 5, ¿sí? Bueno, veamos un par de ejercicios más. Nos dice el punto 7, realice las siguientes operaciones con monomios. Y aquí les quiero mostrar, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, les quiero mostrar cómo se hace la división de dos fracciones justamente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con bueno, el apartado C. Realice las siguientes operaciones con los monomios. Perdón, no se borró el anterior. Ahí está. Bien. Bueno, les había comentado de que cuando tenemos la división de dos fracciones, podemos multiplicar cruzados los coeficientes, ¿sí? O bien podemos escribir la fracción una sobre otra y también vamos a multiplicarlo, por ejemplo, lo que viene a ser los términos, los valores de los extremos, ¿sí? Sobre los valores, sobre el producto de los valores de los medios, ¿sí? Hagamos de las dos formas para que veamos que llegamos al mismo resultado. Entonces tenemos 2 tercios dividido en 3 quintos. Pero veamos que tenemos la división de la variable x a la cuarta dividido en x, ¿sí?
Entonces, vamos primero con los valores numéricos, con los coeficientes, ¿sí? ¿Cómo haríamos en el caso de la división? Multiplicamos así cruzado, ¿sí? 2 por 5, 10, ¿sí? Va al numerador y luego al revés, 3 por 3, 9 y va al denominador, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos quedaría? X a la cuarta era, ¿sí? Dividido en X. Tenemos la misma base, X, y restamos los exponentes. Esto era X a la cuarta, ¿sí? 4 menos 1, 3. Bien, ese es el resultado que obtenemos dividiendo de esa forma. Ahora, si nosotros escribimos esta fracción de la otra manera, 2/3 de qué? De X a la cuarta sobre, teníamos 3/5 de X. Bien, ¿a qué es igual? Veamos las variables, ¿sí? Tenemos la misma base, X, y restamos los exponentes. 4 menos 1, 3. ¿Cómo hacemos en este caso? Les habíamos dicho de que cuando teníamos fracción sobre fracción, se multiplicaba de esta forma, ¿sí? Se multiplican los extremos, 2 por 5, 10, va al numerador, sobre, se multiplican, ¿qué cosa? Los medios, 3 por 3, y van al denominador, ¿sí? Y obtenemos lo mismo. Cualquiera de estas dos formas es válida, ¿sí? Generalmente van a ver ustedes expresados los ejercicios, ¿sí? A lo largo de de los años que vayan a cursar la carrera. Generalmente van a encontrar ejercicios en transparente de esta forma, ¿sí? Donde tenemos fracción sobre fracción. Es muy raro que encuentren ejercicios escritos así, ¿sí? Por las dudas les explico para que sepan cómo dividir, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a la última, no, perdón, a la diapositiva número 15. Les dice, realice las siguientes divisiones. Vamos a tomar la división del punto B. Bien, a ver. Nuevo. Punto 9, apartado B. Bien, a ver. Vamos a empezar a dividir. Les dice que tienen que hacer la división de la forma normal, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el polinomio del dividendo y aquí tenemos el polinomio del divisor. Vamos a completar el polinomio, ¿sí? Del dividendo, x a la 5 menos, sería, nos falta el término elevado de grado 4, 0 por x a la cuarta, menos 4x al cubo, más 0x al cuadrado, más x más 1. Bien. Y esto dividido ¿en qué? En x al cuadrado menos 1. Bien. No completamos el polinomio del divisor, solamente el dividendo. Vamos a empezar a dividir. ¿Sí? Tomo el primer término y lo divido en el primer término del divisor. Entonces quedaría 1 dividido en 1 de 1. X a la 5 dividido en x al cuadrado, me queda x al cubo. Bien, ahora multiplico x al cubo por x al cuadrado, volvemos, x a la 5, ¿sí? Con signo contrario, menos. Bien, y ahora ¿qué nos quedaría? X al cubo, ¿sí? ¿Por qué?
por menos 1 nos queda menos x al cubo y lo escribimos en el término que tiene el mismo grado, ¿sí? Menos, que nos quedaría más. Bajamos los otros términos, 0x a la cuarta. Bien. Ahora, veamos x a la quinta menos x a la quinta. Se simplifica, me queda 0. 0 x a la cuarta. Y aquí tenemos menos 4 más 1 menos 3. X al cubo. Bien. Veamos ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Bajamos, ¿sí?, el otro término. Bien. Y dividimos. ¿Cómo nos quedaría? Menos 3 dividido en 1 me queda menos 3. X al cubo dividido en x al cuadrado nos quedaría x. ¿Sí? Nos quedaría x a la 1. Vamos a multiplicar ahora. Nos falta aquí más x. ¿Sí? Vamos a multiplicar ahora. Menos 3x por x al cuadrado. Me queda menos 3 por 1 menos 3. Pasaría sumando más 3. X por x al cuadrado. Se suman los exponentes. Me queda x al cubo. Vamos ahora con el otro término. Menos 3x por menos 1 me queda 3x. ¿Sí? Pasaría como menos 3x. Y lo escribimos en el término lineal, en la columna de los términos lineales. Menos con menos se hace más, pasa como menos. ¿Sí? Esto sigue siendo más 0x al cuadrado. Bien. Sumo. Me queda aquí 0. ¿Sí? Estos términos se cancelan. Más 0x al cuadrado, 1 menos 3 menos 2x. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Bajamos el 1 y aquí nomás terminamos con la división. ¿Por qué? Porque este valor del resto, menos 2x más 1, es de un grado menor al del divisor. ¿Sí? Entonces ya no podemos seguir dividiendo. Este binomio tiene grado 1 y el binomio del divisor es de grado 2. ¿Sí? Entonces esto es el cociente c de x y esto es el resto, ¿sí? Resto de x. Bueno, veamos otro ejemplo. Nos dicen, a ver, encuentre el cociente y el resto de las siguientes divisiones. En el punto 10. Bueno, sería lo mismo, ¿sí? Bueno, a ver, veamos uno de los ejemplos. A ver, ¿cuál? Que no sea tan larga la división. El punto C. Copiar. Bien, vamos a borrar esto. Suprimir y vamos a pegar aquí. Bueno, ¿cómo hacemos la división? Guárdenme un minutito. Sí, se vino mi perrita aquí a la par mía. Ya la saco a la perrita.
A ver, vamos de nuevo. Vamos a dividir, ¿sí? Primero que nada tendríamos que completar el polinomio. Tenemos 4x a la sexta más 2x a la quinta menos 2x a la cuarta. Y esto va a estar dividido ¿en qué? En 2x al cuadrado, ¿sí? Entonces, una de las formas de hacerlo así, si no la otra es escribirlo como fracción, ¿sí? Veamos así. 4, vamos a tomar el primer término, ¿sí? 4 dividido en 2, 2. X a la sexta dividido en x al cuadrado, queda x, restamos los exponentes, x a la cuarta. Bien, multiplicamos ahora de nuevo. 2, si 2x a la cuarta por 2x al cuadrado, me queda 4x a la sexta y le cambiamos el signo, ¿sí? Menos. ¿Por qué? Porque acá se resta, por eso le cambiamos el signo. Bien, bajamos ahora el siguiente término. 2x a la quinta. Perdón, aquí yo les dije de que había que completar. Y me olvidé de completar. Sería lo mismo que completemos o no esta división, ya después vamos a ver por qué. Más 0x al cuadrado más 0x y más 0, ¿sí? Bien, estábamos aquí, sumamos, ¿sí? Estos términos se van, me queda 0. Y ahora tenemos, habíamos bajado, ¿sí? 2x a la quinta, nos quedaría 2x a la quinta, ¿sí? Bien, a ver, así, ahora sí. Bajamos ese término. Bien, vamos a dividir ahora, ¿sí? 2x a la quinta en 2x al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar? 1, 2 dividido en 2 de 1, x, 5 menos 3, 5 menos 2, 3, ¿sí? Quedaría como más x al cubo. Voy a multiplicar, ¿sí? 1 por 2, 2, bien, 2, x, 3 más 2, 5, le cambiamos el signo, queda menos, ¿sí? Esto se cancela, me queda 0. Bajo el siguiente término, ¿sí? Menos 2x a la cuarta. Bueno, vamos a dividir ahora. Menos 2 dividido en 2, menos 1, ¿sí? X a la cuarta dividido en x al cuadrado, se restan los exponentes, me queda x al cuadrado. Bien, ahora multiplico. Menos 1 por 2, menos 2. Pasa como más 2. Bien, x al cuadrado, ¿sí? ¿Dividido en qué? En x, perdón, voy a multiplicar y voy a sumar los exponentes, ¿sí? X al cuadrado por x al cuadrado me queda x a la cuarta. Bien, sumo, me da 0. Bajamos el otro término, tenemos 0 dividido en esto, me queda 0 aquí, y todos los otros términos también se hacen 0, pasaría lo mismo, ¿sí? Entonces aquí terminaría, bien, la división. Esta división es exacta, ¿sí? Como pueden ver.
el resto es 0 y el cociente es este, ¿sí? Otra forma de dividirlo, que les decía al principio, es de la siguiente. Tienen 4x a la sexta más 2x a la quinta menos 2x a la cuarta. Esto lo hacen cuando tienen la división con un monomio, ¿sí? Como en este caso. ¿Dividido en qué? En 2x al cuadrado. Bien, lo escribimos como fracción. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a tener que separar, distribuir este denominador en cada término de arriba, ¿sí? Me queda 4x a la sexta sobre 2x al cuadrado más 2x a la quinta sobre 2x al cuadrado menos 2x a la cuarta sobre 2x al cuadrado. Bien, encuentro el resultado, ¿sí? Vamos a operar en cada término. 4 dividido en 2, 2. X, resto los exponentes, 6 menos 2, 4. Más 2 dividido en 2 es 1. Podemos escribirlo o no, ¿sí? Generalmente no se escribe. Y tenemos la misma base, X, resto los exponentes, 5 menos 2, 3. Sigamos, menos 2 dividido en 2 de 1, X, resto los exponentes, 4 menos 2, 2. ¿Sí? Y llegamos al mismo resultado que arriba, mucho más sencillo. ¿Sí? Este viene a ser el cociente. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en el punto 11 es exactamente lo mismo, tienen que seguir dividiendo y les dice de que comprueben que se cumpla la expresión P de X igual a Q de X por C de X más el resto, ¿sí? Una vez que ustedes hagan la división, lo escriben de esa forma y en el segundo miembro van a aplicar propiedad distributiva, van a multiplicar y van a sumar y tienen que llegar al resultado del polinomio de inicio, ¿sí? Del dividendo. Si llegan al polinomio de inicio, al dividendo, si les da el mismo valor, significa que la división está bien, ¿sí? En el punto 12 nos dice que vamos a utilizar la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de las divisiones, ¿sí? Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, bueno, como pueden ver aquí, vamos a tomar el punto D. Copiar. Como pueden ver, los polinomios del divisor, ¿sí? Son todos binomios que están expresados de la forma x menos b, ¿sí? Por eso podemos aplicar la regla de Ruffini. Pegamos. Bien. Bueno, comencemos. Tomemos el polinomio del dividendo, ¿sí? Este polinomio pueden ver que está ordenado y está completo, ¿sí? Entonces, vamos a escribir cada uno de los coeficientes. 1, menos 3, 4, 3 y menos 5. Bien. Y ahora tomamos, ¿sí?, el valor b del divisor. Recuerden que el divisor, en este caso, q de x, tiene la forma x menos b.
¿sí? Entonces, este valor B lo escribimos aquí, con el signo contrario. Si tenemos menos 5, vamos a escribir 5, ¿sí? Y ahora empezamos. Bajamos el primer coeficiente, 1, y vamos a multiplicar. 1 por 5, 5. Sumamos la primera columna, menos 3 más 5, 2. Volvemos a multiplicar. 2 por 5, 10. Sumamos la tercera columna, nos queda 14. 14 por 5, ¿cuánto nos da? 4 por 5, 20. Llevo 2, ¿sí? Y me quedaría 5 por 1, 5 y 2, 7. 70. Y luego, ¿sí? A ver, sumamos, nos queda 73. 73 por 5, ¿cómo quedaría? 5 por 3, 15. Llevo 1, ¿sí? 5 por 7, 35, más 1, 36. Bien, sumo, me queda 360. Bien, bueno, vamos a ver. Nos dice que encontremos el cociente y el resto, ¿sí? Aplicando Ruffini. Vamos a escribir el valor del cociente. Cociente, ¿sí? C de X es igual a ¿qué? Tomamos estos valores de aquí y este último es el resto, ¿sí? El resto es 360. Y el cociente. Vamos a escribir los coeficientes, 1, 2, 14 y 73. Y lo vamos a acompañar de la variable con un grado menor al del polinomio. Nos va a quedar como tenemos el primer término, el primer monomio es de grado 4, este nos quedaría de grado 3, ¿sí? Más 2 por qué, x al cuadrado más 14 por x más 73, ¿sí? Y aquí tenemos el polinomio del cociente y el valor del resto. Bien. Bueno, chicos, los demás ejercicios se resuelven de la misma forma, ¿sí? Son todos aplicando la regla de Ruffini. Bueno, hasta aquí espero que hayan entendido, ¿sí? El tema de expresiones algebraicas, ¿sí? Como verán, es un repaso de todos los que son sumas, restas, productos y divisiones de polinomios, ¿sí? Bueno, les deseo mucho éxito para los ingresantes, ¿sí? Pues que muchos repasen estos temas porque lo van a ver en primer año, ¿sí? Así que, bueno, ya saben, cualquier duda me consultan por WhatsApp o me consultan por el correo electrónico. No tengo ningún problema en responderles, ¿sí? Si tienen duda de algún ejercicio, lo copian, me lo envían como ustedes los hayan hecho y yo los corrijo. Em, y bueno, ya saben, chicos, sí, estoy para lo que ustedes necesiten. No sé si van a ser mis alumnos o no, pero de todas maneras, les deseo mucho éxito y seguramente nos vamos a estar viendo en la facultad. Así que, bueno, doy por finalizada la clase. Espero que hayan entendido. Ya subo el PDF de esta clase, sí, al aula virtual número 4. No se olviden de resolver las actividades. Las actividades del formulario tienen tiempo hasta las 23 horas, ¿sí? Así que, bueno, me despido, ¿sí, chicos? Nos vemos. Ha sido un gusto. Hasta luego.
Bueno, vamos a detener la grabación.